Llegó el momento, la hora de compartir la palabra de Dios y quiero volver a tomar la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hemos venido estos domingos teniendo esta continuidad de lectura y los romanos, y hoy quiero compartirles en el capítulo 12 dos versículos de la palabra de Dios que dice así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por permitirnos tener en esta hora su palabra y poder congregarnos todos juntos, Señor, a distancia, pero al mismo tiempo estamos unidos, Señor, en la fe, en el Espíritu y hoy en su palabra, Señor. Clamo para que su palabra recobre vida en cada uno de nosotros. Amén. Y en esta noche, Señor, su bendita palabra, Señor, nos bendiga, nos restaure, nos sane, nos anime, cual sea la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Señor, su palabra sea efectiva en favor de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartirles esta palabra que ya hemos citado, basada en las relaciones correctas producen conductas correctas. Las relaciones correctas producen conductas correctas. De esa manera quiero desarrollar esta reflexión de esta noche en este día. Si tenemos una relación correcta con Dios, tendremos también una relación correcta con las personas que forman parte de nuestra vida. San Pablo, aquí en lo que hemos leído en el versículo 1, precisamente, él tiene este comienzo que dice, o tenemos el así que, dice literalmente, así que, hermanos, dice. Este así que tiene que ver con una dedicación. Y esta dedicación es la base de las demás relaciones que el apóstol discute o enseña en este capítulo de Romanos 12. La pregunta que quisiera también instalar en esta reflexión, en esta hora, es: ¿qué es una dedicación verdadera? Según el apóstol Pablo, la dedicación cristiana incluye 3 pasos. Y yo quisiera comentarles, desarrollar estos 3 pasos en bendición para todos nosotros por la palabra de Dios. Primero, el primer paso que incluye la dedicación cristiana es presentar, como dice la escritura que hemos leído, a Dios el cuerpo. Presentar a Dios, a nuestro Señor, nuestro cuerpo. Recordemos un poco, antes de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no cabe duda que sin Cristo nuestros cuerpos eran usados ahora en placeres y propósitos pecaminosos, porque no teníamos a Jesús. Pero ahora que le pertenecemos y que somos sus hijos y que Él nos ha perdonado y nos ha acercado a Él, queremos nosotros usar nuestros cuerpos para la gloria de Él. El cuerpo del creyente, como lo dice la Escritura, es el templo del Dios viviente, porque el Espíritu de Dios mora en él. La Escritura dice que el Señor dijo que ya no moraría en templos fabricados por manos de hombre, sino que habitaría en el corazón del hombre y de la mujer arrepentido. Entonces, el cuerpo del creyente es el templo del Dios viviente. Su cuerpo, su vida, es el templo del Dios viviente. ¡Qué bonita bendición! Podemos tener, ser portavoces, portar en nuestra vida la presencia de Dios. Entonces, es un privilegio glorificar y magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo reacciona muchas veces y de muchas maneras, sobre todo nosotros, los que profesamos esta fe cristiana pentecostal, hemos adoptado por tantos años el glorificar a Dios, levantar nuestras manos. ¿Cuántos hemos echado de menos quizás
allí hacerlo de una forma grupal, levantar nuestras manos y glorificar a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya. Tantas expresiones que el cuerpo, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en el cuerpo, unos danzan, otros lloran. Hay una manifestación también del cuerpo allí. Entonces el cuerpo debe glorificar y magnificar a Cristo. Tal como Cristo tuvo que formar un cuerpo con Él a fin de hacer ahora la voluntad de Dios en la tierra, así nosotros tenemos que rendir nuestro cuerpo para que Él pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. No olvidemos que nosotros hoy somos sus pies, somos sus manos, sus ojos, su boca. Eso somos nosotros aquí en la tierra mientras tengamos este cuerpo que Dios nos ha dado. Hay dos sacrificios vivos que la palabra de Dios nos habla y que nos ayudan a entender lo que esto realmente significa. Primero, citado allí en el Génesis 22, Isaac. Todos recordarán a Isaac, a este niño. Y segundo, el de nuestro Señor Jesucristo. Isaac, por su propia cuenta, por su propia voluntad, se puso sobre el altar. Ahora, alguien diría, pero no lo hizo solo, alguien lo ató. Claro que sí, su padre dice que lo ató y lo colocó, pero él no rehusó ser atado, sino que solo él tenía una pregunta y decía, Padre, bueno, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Era su inquietud. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Y él estuvo dispuesto cuando fue colocado allí para ser sacrificado. Isaac hubiera muerto en obediencia a la voluntad de Dios. Pero el Señor envió un carnero, como bien se lo decía Abraham, que Dios proveería, un carnero para que lo sustituyera. Es como que si Isaac hubiera muerto, es ahí que murió al yo y voluntariamente se rindió a la voluntad de Dios. Cuando Isaac se levantó del altar, ahora se levantó en un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Por supuesto, el segundo caso que yo le estoy mostrando del sacrificio vivo, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, porque en realidad murió como sacrificio en obediencia a su Padre y en la voluntad correcta a su Padre, pero resucitó y ahora dice la Escritura que está en los cielos como un sacrificio vivo. Cristo nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado ante el trono de Dios, nuestro Padre. Él es nuestro intercesor. Bendito sea Dios. El verbo que presenta aquí San Pablo cuando dice presentar nuestro cuerpo, este verbo presentar significa presentar de una vez por todas. No es que uno presenta ahora, mañana lo quita y mañana lo presenta. No, es que lo presentamos de una vez por todas. Pablo el apóstol nos da dos razones para esta entrega total de nuestra vida a Jesús. Primero, es que es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Todo lo ha hecho Dios por nosotros. Y la segunda es que esta entrega es nuestro culto racional o nuestra adoración espiritual a nuestro Señor. Esto significa que cada día es una experiencia de adoración en la vida del creyente, del seguidor del Señor, cuando éste presenta su cuerpo en sacrificio vivo al Señor. La segundo paso que Pablo incluye aquí para la dedicación cristiana es presentar a Dios la mente. Presentar a Dios la mente. El mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformar nuestra mente. Las palabras o la palabra en sí, transformaos, es la misma palabra transfigurar que se usa allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 2. Se traduce también metamorfosis. Describe
un cambio interno. Cuando hablamos de transformado, hay un cambio interno. El mundo quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar la mente del creyente. Por eso ejerce él una presión externa. Desde ahí deben ser nuestros ruegos para que Dios cuide, muy en especial a nuestros hijos que estudian, que están fuera allí, están siendo presionados por el mundo. Una presión externa, a veces a apagar la fe, a apagar la creencia genuina en Jesús. El mundo quiere anular la existencia de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios cambia nuestra mente, dándonos poder interno. Si el mundo controla nuestra mente, somos conformados. Pero si Dios controla nuestra mente, somos transformados. Y somos transformados por medio de la palabra de Dios, que produce en nosotros una mente que se ocupa en las cosas espirituales. Por eso yo siempre mantengo y digo muchas veces, cuando uno quiere conocer a alguien, debe escucharlo hablar. ¿Qué es lo que hay en su cuerpo? Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Qué importante cuando uno es transformado. Su palabra es la que produce en nosotros una mente que se ocupa en las cosas espirituales. ¿Cuánto podemos hablar de Dios? ¿Qué tanto de Dios tenemos en nuestra mente? A medida que el creyente, el Hijo de Dios, pasa tiempo meditando en la palabra de Dios, y en estos días han sido también días tan gloriosos. Mire cómo Dios ha encaminado a bien las cosas. El encontrarnos en familia o en encontrarnos un poco más con la palabra de Dios. Hemos sido bombardeados por la palabra de Dios, con textos, con algunos estudios que estamos haciendo en el libro de los Hechos. Hoy mismo, el estar meditando en esta bendita palabra de Dios. Entonces, el creyente, el seguidor de Dios, debe pasar tiempo meditando sobre la palabra de Dios. Y de esa manera, en algún momento va a memorizar algún versículo. ¿Quién no puede tener en su corazón la expresión del salmista? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O el Salmo 4:8, ¿cómo no tenerlo guardado? En paz me acostaré, y que por este tiempo lo he tenido que recitar profundamente. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque con el Señor vivimos confiados. Memoricemos la palabra de Dios, pero declarémosla, haciéndola parte de nuestra vida interior. Entonces Dios va a producir gradualmente en nosotros una mente más espiritual. La gente a veces quiere ser espiritual, pero olvida lo tan preciado de guardar la palabra de Dios, meditarla y declararla. Entonces te convertirás en un hombre y una mujer espiritual. Los invito a amar la palabra de Dios, a leerla, a sujetarla en nuestros corazones, vivirla y practicarla. Tercer paso que San Pablo nos enseña para tener una vida dedicada cristiana, para la dedicación cristiana, es presentar a Dios la voluntad. Versículo 2. La mente controla el cuerpo y la voluntad controla la mente. Entendamos eso, que la mente controla el cuerpo y la voluntad controla la mente. Muchos creen que pueden controlar su voluntad con fuerza de voluntad. Alguien dice, es que yo tengo fuerza de voluntad, pero normalmente fracasan. Puede que a los primeros intentos funcione, pero al pasar los días, al pasar el tiempo, fracasan, vuelven a recaer. Solo cuando uno puede rendir nuestra voluntad a Dios, a su poder, es ahí que Él domina y nos da la fuerza para poder enfrentar la vida. Y nos da la fuerza de voluntad para hacer ahora lo bueno. Porque Dios desea que hagamos lo bueno. Así es. Todo lo que tenga inclinación al mal no proviene de Dios. Y Él nos va a dar la fuerza porque solo no podemos. Él quiere actuar en nosotros y nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza de tener esta voluntad ahora para hacer lo bueno. Me gusta esa expresión bíblica que dice que Él produce el hacer como el querer. Y de esa manera vamos a poder resistir lo malo.
Someteos a Dios, Santiago 4:7, un lindo texto. Cobijados bajo Dios, sujetados en Él. Resistir, dice al diablo. Resistir, Él huirá. Ni siquiera reprenderlo. Resistir, aguantar un poco, va a huir. Así entonces seremos creyentes, seguidores de Dios, victoriosos para la gloria de Él. Rendimos entonces nuestra voluntad a Dios a través de la disciplina de la oración. Qué importante es eso. Tener una disciplina de oración, de hablar con Dios todos los días. A veces lo hacemos caminando, lo hacemos en un minibús, en algún medio de transporte o manejando. Pero qué importante tener una dedicación de oración. Por la mañana, por la noche, en algún momento, dedicar un tiempo, una disciplina, siempre, orar a Dios. Mientras pasamos tiempo orando, rendimos nuestra voluntad a Dios, esta voluntad humana, y oramos como el Señor oró en una ocasión, en estos días finales de que Él estuvo en la tierra. Él dijo: que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Estaba agobiado, tuvo que clamar al Padre, le pidió ayuda a sus discípulos que le ayudasen a orar. Ellos se quedaron dormidos, pero ahí apareció el Padre y dice que envió un ángel para fortalecerlo. Debemos llevar todo a Dios en oración, pidiendo que Él haga su voluntad en todo, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ahora, para tener una relación con Dios, tenemos que empezar cada día rindiéndole a nuestro Señor nuestro cuerpo, rindiéndole nuestra mente y nuestra voluntad. Entonces seremos hijos de Dios, seguidores de Él, discípulos de Él, victoriosos para la gloria de Él, con la ayuda de Él. Deseo que por la palabra de Dios seamos ricamente bendecidos y fortalecidos, alentados. No olvidar, confiar el cuerpo, la mente y la voluntad a nuestro Señor.